Bueno, buenos días a todos y a todas. Estamos nuevamente en una clase del curso de psicopedagogía del 2021 con el licenciado Francisco Sevilla. Si estuvieron en la clase anterior, bueno, obviamente pudieron escucharlo. Para quienes no estuvieron, lo vuelvo a presentar. El licenciado Francisco Sevilla es magíster en salud sexual y reproductiva, especialista en educación, géneros y sexualidades, diplomado en género y movimientos feministas, licenciado en psicopedagogía por la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, coordinador académico de la Cátedra Abierta, Género, Sexualidades y Derechos Humanos, y docente de la Cátedra Psicopedagogía Preventiva de la carrera de la licenciatura en psicopedagogía en la UFLO Comahue. Gracias, Francisco, nuevamente, y te damos la palabra. Bueno, ante todo muy buenos días a todas las personas que, bueno, por ahí hoy se suman y también para quienes estuvieron en el encuentro anterior. Justamente ahí recién les comentaba a Monique que hizo la presentación y al equipo del cual es parte, que bueno, yo voy a retomar algunos conceptos muy, no sé si llamarle ligeramente, pero con un tiempo acotado respecto al primer encuentro, donde si bien en el primer encuentro hablamos particularmente de lo que implica derechos sexuales, en tanto su vinculación con los derechos humanos, definimos, o más que definir, conceptualizamos, cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con qué es sexualidad integral, qué es perspectiva de género, qué es el paradigma cis heteronormativo, que son conceptos que, bueno, esto visto desde la didáctica, que no es un campo en el cual la psicopedagogía profundice, pero bueno, a mí particularmente me gusta mucho. Siempre que uno define un concepto, define una palabra a partir de la conceptualización de la misma, delimita la realidad. Delimita la realidad y es una parte de lo que abarca el aprendizaje como tal, ¿no? Es decir, si siempre nos hemos manejado, entre comillas, conceptualizado que en la realidad cotidiana el binarismo hombre-mujer desde lo biológico nos delimitaba lo que tendría que ver con lo sexo genérico, en este caso femenino-masculino, todo lo que estaba por afuera de ese concepto, hablo desde nuestra propia niñez, era desconocido, era prácticamente aquello de lo que si no se hablaba no era importante, si no se visibilizaba no era necesario, ¿no? Bien, yo voy a volver, acá sí voy a compartir ahora, me voy a apoyar en otro PowerPoint, tengo varios abiertos acá, así que voy a empezar por este, que es un poco que retomo algunos conceptos del encuentro anterior y referidos en este caso, a ver si se abre acá, sí, referidos a lo que tiene que ver por sobre todo con lo que uno habla como diversidades y disidencias sexuales. No sería diversidades o disidencias, porque la diferencia en el concepto, son complementarios los conceptos. La diversidad marca desde el punto de vista de la orientación sexual, desde el género, las posibilidades que una persona tiene de autopercibirse en tanto identidad, y en la orientación también de una gama, una variedad de posibilidades en tanto la orientación no solo heterosexual, que está puesta en el deseo respecto a lo emocional, a lo psíquico, a lo físico, a lo que tiene que ver con el vínculo propiamente dicho. Esta frase que no es de Benedetti, de Mario Benedetti, el poeta uruguayo, en realidad después descubrí que es de un escritor peruano, que nunca encontré el nombre, pero bueno, por ahí anda circulando de que pertenece a Benedetti, la voy a dejar por ahora, disculpando al autor real. Un poco siempre la traigo a colación respecto a que, bueno, en las ciencias sociales, humanísticas, particularmente en la nuestra y en otras más del campo de la salud mental, no tenemos una definición, ni una, ni varias, ni otras tantas, sino que forman parte en este sentido de la sexualidad tantas subjetividades como personas hay, y eso se traslada al campo de la sexualidad integral. Por lo tanto, este concepto de más que preguntas que ya tenían varias respuestas, se abren nuevas preguntas, ¿no? Antes que me olvide, porque esto siempre lo pongo al final, lo iba a escribir en el chat, les dejo aquí los datos, mientras sigo un poquito hablando, personales.
porque siempre me olvido al final y después me lo piden, ¿sí? Si alguien en particular lo quiere, al final les vuelvo a repetir, discúlpeme que quedó media colgada acá la diapositiva. Bien, retomando lo que decía recién, entonces, Edgar Morin, que es un poco quien lleva adelante este paradigma de la complejidad, de cómo abordar más que de una manera transdisciplinaria y con distintos enfoques, lo que tiene que ver con un fenómeno, un hecho, un suceso, una conducta, es algo de lo que, bueno, particularmente en la sexualidad integral, desde el punto de vista legal, social, biomédico, psíquico, uno debiera tomar en cuenta, ¿no? Y más en este momento que se habla mucho que vivimos momentos de incertidumbre como si nunca los hubiésemos vivido. Está bien que es otra situación lo de la pandemia del COVID, pero la incertidumbre de alguna manera, en otro contexto, no en este tan apremiante, da lugar a la pregunta, a la interrogación. Y particularmente con esto, que es una actividad que yo propongo muchas veces en el contexto de quienes empiezan sus recorridos dentro del tema de la sexualidad integral con perspectiva de género, que son las palabras, cómo las palabras delimitan la realidad, ¿no? Ahí hay 6 tarjetas, disculpen que están tan chiquitas, ¿no? Porque recorté y las pegué, y la pregunta era qué ideas y sentimientos teníamos en nuestra niñez, en nuestra adolescencia, respecto a estas palabras, y cuál es nuestra reacción hoy, ¿no? Es decir, qué implicaba hace un tiempo atrás, depende de la generación de cada uno de ustedes, hablar, por ejemplo, de abuso sexual. ¿Se lo nominaba como abuso sexual? ¿O se decía, como a mí me ocurrió en la niñez, cuando mi mamá alguna vez entró a mi casa y le dijo a mi papá, parece que en el barrio hay una nena que le pasó algo? Pero ese le pasó algo, yo remitía que se había caído de la bici, que se había lastimado, pero nunca presumí lo que mi mamá no podía decir, que era abuso sexual, ¿no? Que había habido en el contexto de la comunidad del barrio. La palabra aborto, la palabra homosexualidad, era una palabra que se nominaba o no se la nominaba porque estaba por fuera de la normalidad. La palabra menstruación, que remite a algo oculto, algo sucio, algo que no hay que mostrar, algo que avergüenza. Yo les recomiendo este texto, que no sé si se ve ahí, ahora les leo el título, ¿sí? Que se llama Cosa de Mujeres, que en realidad no es solo cosa de mujeres, porque también sería cosa de varones trans. Menstruación, género y poder. Es un texto de Eugenia Tarzibachi, es de editorial sudamericana, es un texto relativamente nuevo, debe tener 2 o 3 años, que es una tesis de doctorado de la Universidad de Buenos Aires, y que justamente ella, que es psicóloga y doctora en ciencias sociales, aborda el tema de la menstruación en su vinculación con el género y el poder, lo que ha hecho un fenómeno, un hecho natural, de cuerpos de personas, en este caso que menstruan, porque ya no son solo mujeres cis. Si uno ve la propaganda de la copa menstrual, la del laboratorio ELEA que está circulando en los medios de comunicación, va a ver que remite a la palabra cosa de mujeres, mejorar la condición de las mujeres. Yo ayer justamente estuve en una farmacia y empecé a curiosear, y bueno, hay unas copas menstruales que son de Brasil, que no remiten a esa exposición, solamente delimitándola a cuerpos que menstruan de mujeres cis, ¿no? El libro es importante porque analiza los fenómenos que han dado lugar a dificultades en el trabajo, dificultades en tanto su vinculación respecto a las familias y a la forma de nominar algo que la mujer estaba vivenciando en su ciclo menstrual, y que indudablemente también es algo que no remite a algo hegemónico, a un fenómeno natural como tal, y que es igual para todas las mujeres o todos los varones trans. Por lo tanto, la palabra masturbación, yendo a otra palabra, también remite a algo que no se nominaba porque era lo prohibido, lo no permitido, lo que podía generar algún trastorno del punto de vista mental, del punto de vista, inclusive en algún momento se dijo, si te masturbas te vas a quedar ciego, pelado, con pelos en la mano. Bueno, todas esas cosas que se dijeron, que hoy parecen bastante risueñas, en su momento eran muy fuertes, ¿no? Y más dichas en el contexto escolar, donde la imposición de la autoridad respecto a lo que definía una palabra era, no sé si sagrado, no sería la palabra correcta, pero tenía una legitimidad muy fuerte. Bueno, no voy a leer todas, la palabra virginidad que remite inclusive a cuestiones dogmáticas,
de qué implicaba para una mujer o para un hombre dejar el concepto de virginidad y desde el punto de vista de lo biológico, de lo biomédico, y bueno, y además como una culpa, ¿no? Fundamentalmente el tema de la culpa, a mí no me gusta mucho hablar de la culpa, prefiero hablar de responsabilidades, porque también remite a este concepto de la culpa como una carga, ¿no? Dentro de la propia subjetividad. Bueno, esto es una tarea que por ahí se la sugiero, que puede ser un poco para empezar a hablar de esto que ya la mostré el encuentro anterior, lo que implican los derechos sexuales en tanto derechos humanos, que remite a los principios de Yogyakarta, de esta declaración del 2007 en Indonesia, de la ONU, de expertos, no solo de medicina, sino legales, sociólogos, antropólogos, sexólogos, bueno, todo lo estoy diciendo en masculino, gente que trabaja en todas estas disciplinas y que por ahí remite a los derechos sexuales en tanto derechos humanos como el principio básico, el de la identidad. Estas palabras que yo no voy a retomar, pero también lo estoy planteando como algunas actividades que les pueden servir para, algunos dicen romper el hielo, motivar, ser disparadoras, como quieran. Pueden ser en reuniones de jóvenes, adolescentes, pueden ser en reuniones de familiares, en contextos educativos, de salud. Pero ¿a qué remite la palabra sexo? Si yo el primer día les hubiese dicho, en esta clase y en la que viene vamos a hablar de sexo, y hubiese dicho solamente eso, y hubiese empezado a hablar, muchas personas o hubiesen apagado más el micrófono, la cámara, o por ahí hasta habrían pensado, bueno, por ahí me va a preguntar cosas de mi intimidad y yo no voy a hablar. Y en realidad la palabra sexo, digamos, como concepto, remite siempre a lo biológico. Es una de las bases de la sexualidad integral, que ya le hablamos en el encuentro pasado, como el género, la identidad de género, la orientación sexual y la expresión de género. La gran pregunta de aquí es si se puede educar la sexualidad. Hay una ley en la Argentina que es la Ley Programa Nacional de Educación Sexual Integral, sintéticamente Ley ESI, que marcaría, estipularía, mandataría a que la sexualidad se puede educar. Por supuesto que se puede educar, de hecho ha sido educada, invisibilizada, se ha hablado de lo que estaba permitido y no se ha hablado de lo que no estaba permitido, de lo que supuestamente entra dentro de ese paradigma heteronormativo. Esto de la OPS es la Organización Panamericana de la Salud, lo aclaro porque hay una empresa petrolera que se llama OPS aquí en la región, así que siempre lo aclaro, que es un organismo, digamos, latinoamericano referenciado en la salud, como lo es a nivel mundial la OMS, ¿no? Bueno, esto de diferenciar los dos conceptos básicos, que es qué es sexo y sexualidad, siempre aclarando que el sexo es una parte de la sexualidad integral, y después sumándole el concepto a sexualidad como está aquí, estos aspectos y los aspectos más integrales que hacen justamente esa definición de integralidad y de perspectiva de género. Recordando las cuestiones, el rol de género que aparece ahí definido de esa manera sería la expresión de género, el erotismo, las emociones. Cuando hablamos de espiritualidad no hablamos solo de religiosidad, eso también ya lo aclaré, sino que tiene que ver con aspectos ontológicos, filosóficos, la concepción de ser, la concepción de persona, y que puede incluir la última palabra que es la reproducción, pero que no es una cuestión mandatada como necesaria, urgente, y que mejora, propicia, alienta una condición más legitimada de ser humano. Es decir, si el objetivo fuera solo reproducirnos, eso pareciera que la condición de ser está potenciada. Y respecto a eso también, obviamente, hay un mandato social que uno debiera trabajarlo fuertemente, no solo en la reproducción dentro del binarismo, sino fuertemente y particularmente en lo que mandata respecto al género femenino, a las mujeres, en tanto una maternidad que legitima su condición de mujer o la fortalece por el solo hecho de propiciar un mandato social. Y en realidad la maternidad, como dicen muchos movimientos colectivos feministas, debe ser deseada, ¿no? Bien, para avanzar un poquito, recuerden que las bases de la sexualidad son estas, que siempre es importante recordar que la identidad con la orientación no tienen una vinculación directa
y muy por el contrario, ni siquiera temporal en el tiempo. La identidad de género es algo que se puede autopercibir, expresar, si se puede, si la persona no es violentada, y se puede visibilizar en el mismo momento o después, pero se autopercibe en la mayoría, por lo menos de las personas que yo he entrevistado, conozco, en las lecturas que hay por lo menos de lo poco referenciado en el tema, antes de los 5 o 6 años. Mientras que la orientación sexual, si ustedes leen ahí la definición, tiene que ver con aspectos propios de la pubertad, de la preadolescencia, de la adolescencia primaria, como quieran llamarle, respecto inclusive, y sí, algunas cuestiones entrecruzadas por lo biológico, por lo endocrinológico, pero fundamentalmente por esto de lo que implica la orientación sexual en tanto una atracción física, emocional, erótica, afectiva, que a veces uno la remite al aspecto físico, obviamente, pero está implicado lo que una persona siente con respecto a otra, punto. No importa si esa persona, o no me interesa a mí saberlo, si la otra persona remite una atracción de un hombre o una mujer a ambos sexos, a varios más que sexos, géneros entre tales como podría ser el caso de las personas que son transgénero, las personas que se autodenominan como bigénero, agénero, asexuales, es decir, aquellos cuerpos que son cuerpos de personas, que remiten siempre bajo el principio del consentimiento, de la mayoría de edad, si es entre personas mayores de edad, con personas, porque parece que esto es sentido común. Bueno, pero ¿cómo me dice entre personas? ¿Por qué? Y porque hay prácticas de zoofilia, prácticas que tienen que ver también con cuestiones de abuso, donde mucho menos hay consentimiento, pero que además no forman parte de la sexualidad integral humana como principio, ¿no? Bien, esto lo voy a adelantar un poquito, que son los componentes, yo ya expliqué, pero recordemos que es importante que el componente cultural, si bien forma parte de la sexualidad integral, no debe condicionar ni servir para justificar hechos que ocurren en otros lugares, como casamientos obligados de personas adultas, sobre todo hombres con menores de edad, lo que hace a la posibilidad de que un hombre conforme una familia poligámica, y que esa posibilidad esté dada solo desde un género, desde lo masculino y no desde lo femenino, y que la cultura, inclusive entrecruzada fuertemente por cuestiones dogmáticas, religiosas, intente justificar estas prácticas. Es decir, eso también es importante trabajarlo, más allá que alguien diga, bueno, pero yo no voy a ir a la órbita de los países árabes, no voy a trabajar estas cuestiones. Pero bueno, es importante porque en algún sentido, por ejemplo, en Latinoamérica, particularmente en Centroamérica, en parte de el norte de América del Sur, se justifica desde ese lugar, muchas veces, desde la cultura y la religión, la no posibilidad de que personas tengan libre acceso a ya no hablo de la IVE, la interrupción voluntaria del embarazo, sino a la ILE, a la interrupción legal del embarazo, que en muchos países por lo menos de América del Sur y algunos países de América Central, sigue solamente abierta la posibilidad para lo que existía en Argentina antes del 2020, que era la interrupción legal del embarazo para personas que habían sido abusadas, violadas o que tenían algún riesgo de vida en tanto el cuerpo gestante, ¿no? Bien. La cuestión que yo abordé el encuentro anterior, que tiene que ver un poco con esta frase de Vygotsky, es el hecho de qué implica desconstruir, deseducar, trabajar mitos, prejuicios, estereotipos, tabúes, de una sexualidad que yo fui absorbiendo, que me fue inculcada, que me fue impuesta, y a partir de la misma tratar de ver cuál es mi vínculo con respecto a otras personas que no remiten a ese encuadre de sexualidad que me habían en algún momento educado o transmitido. ¿Cómo es mi reacción profesional como psicopedagoga, como psicopedagogo, frente a alguien que me expresa una orientación sexual y que me viene a plantear esta cuestión como una dificultad por una violencia en el contexto familiar? ¿Qué ocurre frente a la situación de una familia que me plantea que su hijo o hija está con una situación de autopercibimiento de un género que no es el que tiene asignado en su documento y el que ellos esperan, y por lo tanto esperan que nosotros actuemos
para modificar esa conducta, cosa que también hablamos en el encuentro anterior, que eso está, digamos, no permitido, prohibido, no habilitado desde la Ley de Salud Mental en el artículo 3, donde yo no puedo tomar demandas, y mucho menos cuestiones que hacen al abordaje, tratamiento, referenciado en la identidad de género o la orientación sexual. Distinto es el primer ejemplo que yo di recién mientras hablaba, que es alguien que viene, un adolescente, y me plantea en el consultorio de que necesita trabajar la seguridad personal para enfrentar a la familia, a sus amigos, a la sociedad en su conjunto, frente a la discriminación que ya está sufriendo por visibilizar algunas de estas cuestiones hasta de su expresión de género. Es distinto, me está pidiendo un acompañamiento, más que para reafirmar su identidad, para acompañar ese proceso, ¿no? Bien, estas son características de las... En la Argentina el término trans, transgénero se usa como sinonimia. Cuando nosotros hablamos de personas trans y o transgénero, remitimos algunas de estas características. Dentro del colectivo de personas trans, transgénero, también hay personas transexuales, que son las personas que efectúan no solo cambios en su expresión, en tanto procesos de hormonización en sus cuerpos, intervenciones en sus cuerpos, sino que realizan algún cambio, o mejor dicho, realizan un cambio de genitalidad en los cuerpos. Este hecho no es obligatorio en la Ley de Identidad de Género, ni la hormonización, ni las intervenciones quirúrgicas, ni la expresión que remite al binarismo, es decir, no está condicionada la persona a tener que, luego de haberse autopercibido, modificar su documento si lo quiere hacer, o tiene el tiempo que desea, tener que acompañarlo de estos otros procesos. Por eso es importante también indicarlo cuando alguien dice, bueno, pero si se manifiesta como mujer, que se cambie sus genitales, ¿no? Y en realidad no es una decisión de la persona, estaríamos invadiendo una cuestión de intimidad y de derechos, y de su propia subjetividad. Respecto a las personas travestis, cuando se habla de transvestismo, se habla mucho de transvestismo en tanto un hombre, un masculino de género que expresa el otro género femenino a través fundamentalmente de su ropa, de su lenguaje, de sus gestos, y que no realiza ninguna intervención en su propio cuerpo, ¿no? Desde el punto de vista biomédico, y lo cual también esa situación se puede manifestar en una continuidad de tiempo, como en tiempos que no son permanentes, digamos, ¿no? Durante el día, durante algún momento de la semana, durante alguna etapa de su vida. En cualquiera de los casos, la palabra travesti nos remite a una palabra despectiva, peyorativa. Los movimientos y colectivos LGTB en el país toman el término travesti como un término de lucha, como el término queer, que los movimientos queer, que son de deconstrucción del binarismo en tanto género, plantean justamente el término, que en inglés significa rarito, extraño, lo usan como un término de lucha, hicieron una reconversión del término, y lo usan, sobre todo particularmente, yo mencioné en el encuentro anterior a Judith Butler, que es una referente del colectivo del movimiento queer, y por lo tanto también es importante trabajar las palabras cuando a veces alguien dice, no, pero no podés decir travesti o no podés nominar esto, que en realidad ojalá en algún momento y algún tiempo, yo particularmente lo deseo, no tenga que mostrar esta diapositiva, no porque es mala, fea, ni dice ninguna palabra extraña, simplemente porque tendríamos que dejar solamente los colores que están ahí y la palabra personas, ¿sí? Porque alguien dice, bueno, LGBTIQAP+, ¿no? Hace un año, el año pasado, en el anterior, en diciembre se hace aquí en Neuquén, bueno, se hace en todo el país, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires también, he participado en alguna, acompañando alguna organización, el Día del Orgullo, y alguien subió al estrado, a una tarima donde se dan los discursos, y dijo, bueno, ojalá en algún momento esto que yo estoy mencionando, ¿no? Porque si no vamos a tener que usar todas las letras del abecedario para empezar a nominar tantas personas como tantas identidades. Pero hoy es importante decirlo, no para categorizar, no para jerarquizar, mucho menos para etiquetar, sino para conceptualizar, ¿no? Lesbianas, gay, bisexuales, transgénero, intersexuales, particularmente, que son las personas poco visibilizadas, mal denominadas personas hermafroditas, que es un término que proviene
del reino vegetal. Por lo tanto, la biología como ciencia en su momento expresó que no es un término adecuado, mucho menos para trasladarlo al contexto de las personas, ¿no? Por eso en realidad se habla de personas intersex o personas intersexuales con características biomédicas, de genitalidad, gonodales, endocrinológicas, fenotípicas, que hacen a los dos sexos, ¿no? A los dos sexos. Aquí aparece, mejor dicho, mucho el tema biológico, biomédico. Cuando se habla de asexuales, las personas asexuales, muchos jóvenes, muchas dicen, yo remito a una orientación asexual. Es decir, no es que no tengo deseo sexual, porque ustedes mismos dirán, bueno, desde las teorías sexuales infantiles, desde Freud a esta parte, uno no podría decir que una persona no es deseante en tanto estas cuestiones que hacen al deseo propiamente dicho y su orientación sexual. Sin embargo, las personas sexuales dicen, no, no es que no querramos tener un vínculo sexual con otras personas, sino que ese deseo está restringido a una seguridad en el vínculo con la otra persona, a la profundización de ese vínculo, y después, en un aspecto secundario, a posterior, la relación sexual propiamente dicha. Bueno, de todas maneras, es interesante porque remite a que no aparece más que como una necesidad, porque la palabra necesidad también no es más que incorrecta, no es oportuna, sino que remite a que las personas esperan una fortaleza en el vínculo, más que una cuestión temporaria, de momento, y simplemente de satisfacción o de necesidad, como yo decía, entre comillas, ¿no? Pero no es que sean asexuales, porque el asexual remite a lo no sexual, a que no hay sexualidad en tanto deseo, ¿no? Bien, deseo erótico. El componente vivencial, y que yo con esto, ahora la idea es salir un poco de esta conceptualización rapidita de lo que vimos en el último encuentro para hablar de violencias de género, también es importante, remite al componente vivencial afectivo, a lo que hace no solo al vínculo de pareja, sino a lo que hace al vínculo con todas las personas, de mi género, del otro género, de todos los géneros que hay y todas las orientaciones sexuales. Las violencias se remiten fuertemente hoy en día a datos que suena frío, feo, distante, hablar números en femicidios, pero marcan una realidad concreta, al menos en nuestro país, y están referenciados en mujeres. Muchas veces los medios de prensa se remiten a mujeres cis y se habla poco de transfemicidios o transvesticidios, pero también está vinculada al colectivo LGTB en general, esas violencias en tanto connotación de género. Por supuesto que hay violencia familiar, doméstica en el sentido de violencia intrafamiliar hacia niños, personas adultas de tercera edad, personas con discapacidad, personas de pueblos originarios. Hay violencias hacia el interior de los hogares. Y esa violencia tiene un abordaje y hay leyes específicas también. Lo otro es el marco legal, y acá cierro un poco con los componentes de la sexualidad sintetizando, que es importante conocer que nosotros hicimos el camino inverso. Fíjense que el punto 10 marcaría los ejes de la sexualidad integral, y el primer encuentro yo hice el camino inverso, empecé desde aquí, porque es lo que encubre las prácticas, lo que da cobertura, no lo que da, no sé si lo que da seguridad. Yo siempre digo que no se puede educar, no se puede ejercer, no se puede intervenir desde el miedo. Es decir, si voy a hablar de Francisco, si Francisco, quien les habla, tiene miedo de equivocarse o de conceptualizar o de expresar una idea, porque además no está seguro de ella, y en este contexto de la sexualidad integral, porque no sé lo que se podrán decir, cómo podré justificar esto, indudablemente, bueno, debo trabajar ese aspecto que hace a la seguridad personal, pero que hace también a no remitirse solo a lo legal como, yo diría, una carta en la manga por si alguien me dice, ¿y dónde está eso escrito? ¿Qué es lo que te avala? Es importante conocer el marco legal, pero mucho más importante es saber cómo afronto yo mi práctica cotidiana
con estos temas en el cual nunca voy a tener los conceptos totalmente cerrados, adquiridos, pero por lo menos este concepto de heteronormatividad, de este paradigma, que habría que agregarle la palabrita adelante cis heteronormativo, ¿no? Que remite a la no inclusión de las personas transgénero, por ejemplo, y esto que también delimita en el paradigma cis heteronormativo la división sexual del trabajo, que antes que me olvide lo quería decir porque no va a aparecer en ninguna diapositiva, sirve mucho para trabajar la orientación vocacional ocupacional con perspectiva de género. En tanto uno no puede remitir a un proceso de orientación vocacional, si le llama proceso, y remitir a lo psicométrico, no porque sea mala palabra, a suministrar una batería de test, no porque esté mal, forma parte del proceso también, pero no a un análisis respecto al impacto que ha tenido la división sexual del trabajo desde la Revolución Francesa para estos tiempos, y que hoy en día sigue impactando fuertemente dentro de lo binario, ¿no? Y al respecto, bueno, después vamos a compartir algunos datos. Bueno, para cerrar esta primera partecita, por si hay alguna duda y escribieron algo, Monique, y me querés leer, y así la idea es, les comento a todas las personas, porque ya les dije al equipo, la idea es abordar un poquito lo de violencia de género y lo de lenguaje no sexista en el tiempo que queda, ¿no? Bueno, yo cierro hasta aquí este primer bloquecito, digamos, con esta idea, ¿no? De qué es lo que significa una psicopedagogía con perspectiva de género, que esperemos dentro de un tiempo también tener que hablar de perspectiva de género en el campo laboral, disciplinar, académico, de la salud mental, y no solo por disciplinas, ¿no? Pero bueno, hoy es necesario. Lo que no se dice no existe, lo que no se nomina no se reconoce. No son conceptos míos, yo un poco traigo acá a colación conceptos de los colectivos y movimientos feministas, LGTBI, y que me parecen interesantes. Yo no puedo, como en la situación de personas intersex o intersexuales, nominarlas si no tengo idea de qué estoy hablando, si a mí siempre me dijeron que había hombres y mujeres y nada más. Por eso me parece importante para también no entrar en yo tomo un concepto de las violencias contra la mujer de la ley nacional, que un tipo de violencia es la violencia simbólica. Bueno, para no ejercer una violencia simbólica respecto a quienes nos demandan nuestras prácticas, es importante trabajar esto que también no hace solo a la segmentación y discriminación y violentación simbólica, concretamente psicológica, de las personas en la diversidad y disidencia sexual, sino que está entrecruzado por otras intersecciones, el origen, la etnia, la clase. Bueno, Francisco, hay un par de preguntas. dale. Te leo. Una pregunta. Mencionaste que no está permitido acompañar a un niño o niña y su familia si plantean un cambio de identidad de género, pero sí, si es un adolescente, sí. ¿Es una cuestión de edad o de que en un caso lo plantea la persona en cuestión y en la otra la familia? Esa es una de las preguntas. Bueno, no, por ahí tal vez yo me expresé mal, ¿no? Sí, por supuesto que hay que Claro. acompañarla. De hecho, yo nombro nuevamente, por si quieren invitar y quieren tomar nota, en Río Negro, Neuquén, hay una asociación civil que se denomina Nueva Crianza, está integrada por familiares de niñez y adolescencias transgénero, que hacen asesoramiento, acompañamiento en esto puntualmente que plantean. Pero desde el consultorio, por supuesto, es una tarea que yo efectúo en las consejerías de salud sexual, sexualidad integral, que es acompañar informando qué leyes existen. He acompañado gente a los registros civiles también, ¿eh? Y Francisco, después el proceso de transición. Eso sí, todo eso se puede acompañar. ¿sabés con qué me parece que por ahí se confundió la idea? Que vos dijiste que no era lícito trabajar al revés, como que si te traía una familia un niño o niña que se sentía como identificado con el otro género, trabajar para corregirlo. ¿Viste? Con estas ideas de que vos habías dicho esto en relación a si te vienen a decir, mi hijo le gustan cosas de nena, quiero que vuelva a ser varón, trabaje para eso. Creo que ese era el punto que vos habías aclarado. Claro, eso, exactamente. Es decir, no un proceso donde lo que se busque es, entre comillas, la corrección. No, porque eso, lean el artículo, es el artículo 3
de la Ley de Salud Mental del año 2010, el inciso E, dice que no se pueden tomar demandas, mucho menos tratamiento, respecto a ahí se habla de identidad sexual, que yo expliqué que la identidad sexual incluye la identidad de género y la orientación sexual. Pero todo lo demás que vos dijiste, por supuesto, siempre y cuando yo me sienta de alguna forma, no sé si capacitado o capacitada, pero bueno, con los elementos para acompañar, adelante. Y si no, podré derivar, decir, mira, yo lo toco de oído al tema, te voy a hacer perder tiempo, vas a gastar dinero y a lo mejor hay alguien específico o específica que está en el tema. Claro, Así que bueno, claro, pero no con el ánimo de corregir la orientación torcida según los papás, digamos. exacto. Eh, Después otra de las preguntas era, quisiera saber cómo sería la situación de alguien que decide ser no binario. ¿Qué significa? Y cuando alguien dice no binario, les va a sorprender, pero quien les habla, yo remito, adhiero a las teorías queer del no binarismo, y si ustedes me preguntan, Francisco, ¿cuál es tu sexo biológico? Yo les voy a decir, yo soy un varón cis, o sea, soy un varón que muestra una expresión de género esperada para una masculinidad hegemónica, mi genitalidad remite a próstata, a testículos, a glande, a conductos deferentes, o sea, mi genitalidad remite al sexo biológico. Pero si alguien me pregunta, ¿cuál es tu género? ¿Cómo te autodefinís o cómo te autopercibís? Y la verdad que yo, después de haber entrado en todo este campo hace ya unos cuantos años, también pensé, ¿por qué yo me defino masculino? ¿Qué es lo que me hace masculino? ¿Que no me hace femenino o me corro un poco más? Que no me hace ningún género, porque por supuesto que yo adhiero mucho a las teorías de Judith Butler y coincido totalmente en que muchas veces el género, más que delimitar la división sexual del trabajo, funciones, roles sociales y sobre todo en descrédito de un género que sería el femenino, lo que ha hecho ha sido violentar las relaciones humanas, esa división. Por lo tanto, la pregunta sería, ¿qué actividades, cosas concretas de la vida cotidiana puede realizar un género que no hace el otro? Desde el punto de vista social, académico, político, laboral, deportivo, cultural, social en general. No hay en la Argentina de las 2.500 carreras para estudiar en educación superior, universitario terciario, no hay una sola que sea para un género y no para el otro. Que después haya más cantidad de personas de un género que de otro, delimitado por este mandato de la división sexual del trabajo, es otra cosa. Pero no habría ninguna dificultad. O sea, si alguien se declara no binario, es que no está en el binarismo del género. No se autopercibe ni como masculino o femenino. Pero en realidad las tareas que desarrolla, porque alguien también diría, mis amigos me decían, cuando empecé a estudiar psicopedagogía, Francisco, vos vas a estudiar una carrera de mujeres, ¿qué haces ahí? Esa fue la expresión, ¿no? Que yo iba a estudiar una carrera de mujeres, ellos profesionales de otros campos, ¿no? Lo tenían como innato. Y de hecho por ahí llama la atención, creo que ahí había un colega presente el otro día, de que el género masculino está inserto en una carrera mayoritariamente de género femenino. Incluso hay muchos textos, en algún momento a Marina Müller se lo comenté, de que en algunos textos se referenciaba la psicopedagogía como las psicopedagogas, ¿no? Por eso digo que no hay ninguna dificultad en lo no binario desde el género, desde el género. En la intersexualidad, que es otra cosa, a personas intersex, que hay familiares que quieren corregir el sexo biológico, quieren que haya intervenciones quirúrgicas desde un centro de salud para adecuar ese sexo biológico a una vulva o un pene, para hablarlo restringidamente, un varón o una mujer. Bueno, en la Argentina no hay una ley que lo prohíba, pero en la Organización Mundial de la Salud desaconseja por un principio básico, porque ese bebé, esa bebé, ese niño o niña no puede dar el consentimiento respecto a una intervención sobre su cuerpo. Entonces, las personas intersex, ahí en Ciudad Autónoma de Buenos Aires hay un colectivo, una asociación de personas intersex a quien pueden recurrir y consultar, por ahí para informarse más, abogan porque las determinaciones respecto al propio cuerpo sean tomadas por la persona cuando pueda dar ese consentimiento médico, ¿no? Con la mayoría de edad. Pero son dos cosas distintas. Bien, yo voy a avanzar un poquito después, si quieren seguimos aquí para entrar un poco en el tema de la violencia contra las mujeres particularmente, pero el tema de las violencias de género, que remite a aquellas situaciones donde la violencia
tiene como destinatarias mujeres y también personas que no remiten a este paradigma cis heteronormativo del colectivo de diversidad y disidencias sexuales, que está remitida a ese grupo poblacional, pero que la causa está centrada en un principio de fuerza, fortaleza, imposición, particularmente en el caso del hombre hacia la mujer, y específicamente en el caso de las diversidades y disidencias sexuales por una cuestión de discriminación, de que eso no es lo normal, de que eso es un juego, es una moda, se te va a pasar y por lo tanto si yo te aplico un correctivo se te va a pasar mucho antes. Y un correctivo puede ser un insulto, una palabra, un golpe, un asesinato. Esto es del año 1993, ustedes miran qué vieja que la filmina, ¿por qué no la actualiza? La traje adrede porque indudablemente pasó bastante tiempo, y sin embargo, la situación no ha modificado mucho en el contexto mundial. Esto es de la ONU. Esto es de la semana pasada del Observatorio de Violencias de Género. Ahora sí que nos ven. Y son datos, fíjense, al 29 de abril. No es muy atrás, 2 semanas prácticamente atrás, 2 jueves atrás. En la Argentina, según estos datos, hubo 85 femicidios entre el 1 de enero y el 29 de abril. Más que mirar, no miren tanto el mapa porque, digamos, no les va a dar mucha el mapa de Argentina, ¿no? Dirán, mirá la Patagonia parece que está muy bien y en Buenos Aires es un desastre. No, en realidad ese mapa, tristemente, lo que voy a decir, ojalá no ocurra, pero tristemente, además uno lo tiene que llevar a estos números, que son personas, los tiene que llevar a la proporcionalidad, al porcentaje de poblacional, ¿no? Obviamente. 85 femicidios a esta altura respecto a otros años es alto, se ha incrementado, porque uno dirá, bueno, pero se incrementó muchísimo, y a esa misma fecha, el año pasado, el número, por lo menos, los femicidios se registran porque son muertes, y las muertes hay intervención judicial, hay intervención forense, por lo tanto, estos datos no vienen del aire, y tiene que haber un registro específico. Ahora, si ustedes se fijan, de los 85 están discriminados también porque hay vínculos, o sea, femicidios vinculados, porque no solo es el asesinato de una mujer, sino de niños, niñas, o también de la actual pareja de esa mujer y su expareja viene en un momento violento y asesina a ambas personas, o a la madre de la víctima, o al padre, o al hermano. Bueno, es lo que uno podría llamar, con un término no técnico, un efecto colateral de la situación y que se da en el mismo suceso, de hecho, ¿no? Pero bueno, si ustedes ven, entre enero y abril, también el gráfico de barras que está a la izquierda abajo, dirán qué loco, en enero, mirá qué cantidad y cómo baja en abril, ¿qué pasa? ¿La gente mejora, está más tranquila? Y en realidad, enero es un mes que en la Argentina, es grande la Argentina, así que no podemos, digamos, generalizarlo, pero bueno, hay menos actividad desde el punto de vista económico, salvo la actividad turística, pero otros tipos de actividad, y las que están vinculadas a la actividad turística, pero otros tipos de actividades disminuyen la cantidad. Es más, hay empresas que hacen tomar a sus empleados, empleadas licencias en ese mes, la administración central, las escuelas, etc. Y eso hace que a veces el contexto de mayor tiempo en el hogar, en las familias, genere encuentros, tiempos, y esos encuentros a veces no son los esperados. Frente a esto yo les doy otro dato que no es mío, es también de algún observatorio que en este momento no recuerdo el nombre, pero en los mundiales de fútbol masculino, hay que aclarar porque hay mundiales de fútbol femenino, en los mundiales de fútbol masculino, 2018 Rusia, 2014 Brasil, los últimos que recuerdo, hubo observatorios de violencia de género que detectaron que en ese mes la violencia, con gráficos de barras, circulares y otros, había disminuido ostensiblemente con respecto a los meses anteriores. Los mundiales habitualmente se juegan en los meses de junio, julio, no importa el lugar del mundo. Y en ese contexto uno dice, bueno, pero entonces los que son violentos, femicidas, son los varones futboleros. No, bueno, tampoco hay que generalizar eso. Lo que quiero decir, que fíjense que un contexto, un evento deportivo que distrae, además genera el aislamiento, porque no hay diálogo con la familia, sobre todo quienes son futboleros, porque obviamente que no son hombres solamente los que ven fútbol, y hay hombres que no ven fútbol, sino también mujeres, pero como ese dato que lo vinculaban
digamos, como una consecuencia indirecta o directa. Después habría que leer bien el estudio, yo no recuerdo bien, pero si les interesa lo tendría que buscar después y enviárselo. Bien, respecto a esto, para avanzar un poquito, esto por ejemplo es Perdona, del año... Sí, Francisco, que miraba en el cuadro anterior, qué pocas denuncias, porque en relación a los femicidios las denuncias son muy pocas. Si se denuncian claro, medidas judiciales, 17 hicieron denuncia previa, 10 claro, tenían, o sea, es poco, ¿no? están referenciados en estos 85, o sea, de los 85 femicidios, particularmente de los 75 que son directamente hacia las mujeres, esos 75, bueno, 17 tenían denuncias anteriores, que es es casi el 20%, 25%, o sea, una de cuatro mujeres que fueron asesinadas tenían denuncias previas, ¿no? Y 10, que 10 de 75, porque no vamos a decir 85, de las 75, 10 representa mucho más que el 10%, así que es un 15, un 20, ya tenían medidas, por ejemplo, de una perimetral, de aislamiento del agresor, o sea que también es un tema de lo de la justicia que daría para otra charla. Yo doy charla para... Eso me parece más grave. El número, digamos, de personas que han tenido ya una intervención judicial y que no se demuestra que no fue efectiva. Exacto, por eso la perspectiva de género, como yo decía anteriormente, ojalá hoy también tenemos que hablar de perspectiva de género en la justicia. Y hay que hablar por disciplina y demás, porque la realidad marca que hay algunos contextos judiciales que son mejores que otros, pero en general todavía hay mucha reticencia. Los contextos del país, yo no sé si ahora después voy a tener algún gráfico, quienes ocupan cargos de jueces, juezas, porque la Real Academia Española hace mucho tiempo que el término jueza está admitido y sin embargo siguen diciendo la señora juez. Fíjense, ese es un lenguaje sexista, ¿no? La señora juez. Y es la jueza, punto. Porque está admitido el gramatical femenino. Bueno, ese aspecto que parece, bueno, uno dirá es minúsculo respecto a este tema que estamos hablando, de ahí en adelante en la justicia, inclusive algunas juezas, mujeres, no trabajan la perspectiva de género, no les interesa. Esto no tiene que ver solamente con la vinculación directa con jueces varones, pero bueno, digamos, el camino hay que trascenderlo. Yo he tenido en la cátedra abierta, digo yo por aquí por la UFLO, que coordino la cátedra abierta, hemos tenido abogados que han venido, abogadas, y que nos pareció muy interesante, porque fue por motus propio, porque no es que los mandó el Poder Judicial. ¿Por qué pongo esta imagen? Porque estas imágenes, obviamente, aunque suene muy tremendo lo que voy a decir, es una imagen de personas. ¿Por qué tremendo? Porque parece muy loco eso aclare que son personas. Pero lamentablemente, el concepto de personas para algunos medios de comunicación social del país, cuando hay un asesinato por cuestiones de género y particularmente en mujeres, no remite a incluir en la información a mujeres transgéneros. Aquí también hay un varón transgénero en el medio, en la fila del medio, bien a la izquierda. Estos homicidios que tienen que ver con odio por cuestiones de género y que el código penal, el código civil, que son dos distintos, que tuvo reformas en el 2014, agravó las penas por crímenes de odio. Bueno, los medios de comunicación prácticamente no informan. Estas personas, estas 12 personas fueron asesinadas en el 2020 solamente por su identidad de género, por su expresión de género, y bueno, y no fueron noticias, o algunas de ellas fueron reflejadas en algunos medios. Perdón, Bien, Francisco, pero sí. puede que hayan sido también asesinadas porque la pareja que tenían en ese momento era una persona, bueno, desquiciada o violenta, no solo porque tuvieran una autopercepción de género X. Sí, en la Digamos, ¿cómo situación... saber, dicho así, parece que el 100% de las personas trans o de lo que fuere, que para mí son personas primero, no importa, por ahí fueron muertas o fueron asesinadas simplemente porque la persona que estaba a su lado era, bueno, por ser educada, una mala persona, un violento o violenta, digamos, de aquellos. Está interesante lo que vos planteas, porque es uno de los problemas que la justicia o algunos jueces o abogados
usan en el caso de los defensores de los asesinos para justificar. Cuando uno quiere delimitar dónde está la violencia de género, y particularmente esto que se agrava con un odio, lo que dice la justicia, que obviamente tiene que haber pruebas que demuestren cómo uno lo puede vincular directamente. Y aquí, por lo menos en la imagen que yo mostré y chequeé la información, muchas de esas personas habían sido, primeramente tenían algunas denuncias como mujeres cis respecto a la justicia de su pareja, aún así seguían teniendo en relaciones con su pareja o habían retomado ese vínculo. Muchas de esas habían sido torturadas, violadas, voy a decir cosas muy feas, descuartizadas, quemadas, desaparecidas. Yo voy a nombrar el caso de Marcela Chocobar en Río Gallegos, una mujer trans, trabajadora sexual, que fue asesinada por su pareja hace 3 años atrás, y lo único que encontraron para hacer el juicio, porque para la justicia si no hay cuerpo, ese principio sigue existiendo, no hay delito, o no se puede probar totalmente el delito, lo único que encontraron de Marcela Chocobar fue el cráneo, nada más. El cuerpo había sido seccionado totalmente, esparcido en distintos lugares de la ciudad. Nunca, esto ya pasó hace más de 4 o 5 años atrás, y bueno, las personas fueron condenadas, y fue el primer, ¿por qué lo nombro? Porque fue el primer juicio en la Argentina que se aplicó la nueva normativa al Código Penal, porque fue ahí en el 2014-2015, sobre crímenes de odio. Y se usó como parámetro esta acción, digamos, no solo deliberada como puede ser como lo mal que está obviamente, porque es violento, un golpe, un empujón en una pelea, sino que estaba vinculada fuertemente también porque ella era una trabajadora sexual y su pareja remitía que no quería que siguiera ejerciendo ese trabajo. Pero de todas formas, lo que vos planteás para la justicia sigue siendo una cuestión que por ahí te dicen, bueno, a mí en esto me cuesta trabajar la perspectiva. Igual la justicia siempre le tiene que remitir a lo que vos planteabas. ¿Qué pruebas hay que lo pueda vincular? Porque lo que decís también puede ser real. Es decir, hay hechos que son parte. Hay una ley en la Argentina que se llama violencia Perdón, doméstica. este señor Echecopar lo hubiera hecho el descuartizamiento probablemente con cualquier otra persona. Digo probablemente porque no conozco el caso y no quiero, digamos, no tengo, pero me parece que... Por ahí a que se refiere que en algunos casos los crímenes están ligados al odio de la otra persona por su condición de género sexual o de expresión de género. O sea, no solo porque es un violento contra cualquier mujer o cualquier persona, sino que se lo mata porque es trans o porque es travesti. ¿No? Eso entiendo de lo que estabas diciendo. Sí, sí, por eso, pero está bien lo que dice Cristina, porque cuando el Claro, homicida tiene un vínculo de pareja, claro, hay que determinar si claro. fue en el contexto de una pelea doméstica, porque hay una ley que habla de violencia doméstica, violencia familiar, y después hay una ley que habla de violencia de género, particularmente. Y hay que merituar el delito en tanto, bueno, cuáles son los agravantes y las pruebas que se tienen. Uno puede ser lo que vos decís, otro lo que yo decía, que no quería que la persona trabajara más. Y después puede ser que no sea la persona que se vincula sentimentalmente o de pareja, sino en la calle, en la vía pública, que bueno, alguien agrede a otra persona simplemente por su expresión de género. Yo para Ahí cerrar acá... recordaban, Sí, disculpa, dale. recordaban a Tehuel y su invisibilización en los medios. En el chat, las colegas, las compañeras recordaban o traían a colación la cuestión de Tehuel, que es Sí, actual. sí, sí, lo de Tehuel es concreto, es un varón trans, yo no sé si voy a decir bien, la localidad de San Vicente creo que es, ahí en provincia de Buenos Aires. En realidad él iba a un pueblo cercano que está pegado en búsqueda del trabajo y bueno, aparentemente hubo una persona detenida, yo no sé cómo sigue el proceso, que es la que le iba a hacer la entrevista, pero es real que los medios de comunicación tomaron por presión de muchos colectivos de personas de la diversidad y disidencia, la denuncia y la información, pero no fue el mismo trato que la situación de la desaparición concretamente, de una persona por trata de personas, de una mujer, o por lo menos la cantidad de tiempo, la continuidad en la noticia y la profundización de la noticia, ¿no? Eso es real, ¿sí? Sí, y de hecho, bueno, hoy sigue en la misma situación, no hay mucha información. Esto del acoso callejero, yo para cerrar, recuerden que hay una ley en la Argentina que es la Ley de Erradicación, Protección y Castigo de la Violencia contra las Mujeres,
dice el término, yo les envié la ley que establece los tipos de violencia psicológica, física, sexual, patrimonial y simbólica. Y la última, una de las últimas que se incluyó, porque la ley es de hace un par de años, es este año el Congreso, el Senado terminó de avalar lo que había aprobado la Cámara de Diputados respecto a los delitos por el acoso callejero, que es algo que yo no sé, no soy la persona indicada para decirlo, pero bueno, que tal vez algunas de ustedes, algunas de las personas que están ahí lo puedan haber percibido en el sentido concreto de la calle o no. Yo por lo menos le pregunto a mi pareja, le he preguntado a mi hija, a alguna sobrina y demás. Bueno, depende del contexto. En algunos casos puede haber alguien que se cuide un poco más, que tenga la intención de efectuar este tipo de abordaje y de acoso con lo que se entiende a veces como un simple piropo y termina siendo una invasión a la privacidad y la intimidad. No importa el contenido de esa expresión verbal, escrita o gestual. No, alguien dirá, bueno, pero no es mala, no me dijo, no me insultó. En realidad el principio básico es el principio de intimidad, de respeto a eso que, aún siendo en la vía pública, es un espacio que es propio de mí y que, por lo tanto, yo no quiero que me digas nada, ni quiero que me hables, ni quiero que te dirijas. Esto ahora tiene una aplicación porque solamente tenía media sanción de la Cámara de Diputados. Bueno, yo algunas filminas ya las pasé, no es que quiera pasar el principio de patriarcado, que es una definición de Campos Guadamuz, que es un autor español, referenciada en que el patriarcado es la base, es el que dentro de la base del patriarcado está lo androcéntrico, el hombre como centro, como hegemonía, como ejemplo, y no solo en lo social, hasta en la arquitectura hay ejemplos en la medicina de cómo lo hegemónico del hombre se ha utilizado para generalizar principios médicos de aplicación de, por ejemplo, el rendimiento desde un antibiótico, un analgésico, yo creo que ya lo comenté, en una prueba piloto en una población solamente de hombres, hasta en la arquitectura, donde por ejemplo Le Corbusier, un arquitecto francés de la década del 50, muy conocido por la gente que está en la arquitectura, yo lo conocí por mi pareja, en realidad no establecía como un principio básico que todas las personas podían ingresar a una propiedad, sino que establecía un patrón de escala para una determinada vivienda en tanto los ingresos, los espacios, la movilidad, y si ese patrón era un cuerpo de un hombre, eso regía también para el resto de los cuerpos. Es decir, en todo ámbito la cuestión de la perspectiva de género debe estar incluida porque la sexualidad, digamos, nos ha atravesado en el tiempo fuertemente. Bueno, yo lo que voy a cerro con esto, que en realidad no es para reírse, al contrario. Sendra ustedes lo deben haber leído en algún momento porque, bueno, escribe en el diario Clarín, no sé si en algún otro medio, es un caricaturista argentino que habitualmente, digamos, tiene esta cuestión. Esto es una comunicación sexista, es para entrar en lenguaje no sexista, porque el lenguaje no sexista incluye el tema del lenguaje inclusivo, en tanto delimita a utilizar la vocal E como otra vocal abierta para incluir lo no binario que antes me preguntaban, y no hablar solo de niñas, niños, sino que también hay niñez con S, no con C, no niñez. Pero bueno, si a alguien no le gusta, le incomoda, le parece que no sé, me pierdo, bueno, hay que ampliar el concepto de lenguaje no sexista. Esto es lenguaje sexista, porque el lenguaje no es solamente el lenguaje verbal, escrito, es el lenguaje simbólico, es el lenguaje en los medios de comunicación. Y bueno, aquí hay muchos ejemplos, yo no voy a poner todos, pero Sendra tiene un montón de ejemplos esto fue publicado en el año 2014, 2015, también en la contratapa del diario Clarín, y donde, bueno, también hace una alusión peyorativa de las personas transgénero, pero bueno, lamentablemente lo expuse a Sendra, pero hay muchos caricaturistas o publicistas que no tienen que ver con la caricatura y con el humor, que delimitan a hacer publicidades donde, por ejemplo, el huracán Katrina, que fue usado como un concepto para publicitar la cerveza Andes, una cerveza que ahora circula mucho, que es de Mendoza, y donde se decía que el huracán Katrina, que tiene nombre de mujer, remite
a que frente a una separación, la publicidad de un hombre y una mujer, la mujer siempre arrasa con todo, con la casa, el auto, se lleva a los chicos, el perro, el gato, y me deja en la calle, ¿no? Véanla porque no, ya no está en circulación, pero la pueden googlear. Es una publicidad que se llama Huracán Katrina con K, y entonces remite a usar un nombre de mujer para decir todas las mujeres son tormentosas, huracanes, es violenta, es extremadamente violenta. Sin embargo, estuvo en circulación casi 6 meses hasta que fue denunciada en la... hay una defensoría del público que es de nivel nacional, no del pueblo, del público, que depende del Senado de la Nación y que está inserta o parte de la última ley de de radiodifusión, de la última ley de medios audiovisuales en la Argentina, y que permite hacer denuncias cuando hay comunicación sexista, violencias, no se respeta el horario de menores, de protección al menor. Y acá sí cierro para ver si puedo decir algo, si hay preguntas, y si no, digo algo sobre el lenguaje, dije algo, pero quería mostrar. Les recomiendo mirar esta película, hay muchas películas en muchas plataformas. Wisloka así se llama la película, ¿no? Michalina Wisloka fue una mujer polaca, bastante contemporánea, creo que falleció no hace mucho, en el 2007-2008. Ella era médica, ginecóloga, fue la primera mujer que en la Polonia rusa, soviética, comunista, logró escribir un libro sobre el reconocimiento y el cuidado del cuerpo de las mujeres desde el punto de vista de una sexualidad integral, muy loco para la década del 70, 73, 74. Era una mujer que en el libro hablaba de la autoestimulación, de la masturbación, respecto al autoplacer en las mujeres, que enseñaba a las mujeres respecto a las relaciones sexuales para tener una mejor vida sexual, más placentera, aspectos que hacían a las relaciones sexuales propiamente dichas. Fue la primera mujer en Polonia que trabajó fuertemente el tema de la interrupción voluntaria del embarazo, y que de hecho, aunque las leyes también la limitaban, tuvo o trabajó al respecto, no solo en la cuestión médica propiamente dicha, sino en la cuestión educativa. Se las recomiendo porque es muy interesante, porque además fue una mujer juzgada, no solo por el régimen comunista, en tanto, bueno, hacía cosas raras que para la época eran extrañas, sino porque ella tenía una relación, digamos, de un triángulo amoroso que lo tuvo por mucho tiempo, que lo sostuvo además, consentidamente por las 3 personas, y que también les parecía eso una cosa anormal, ¿no? Así que por ahí es una película que tal vez alguien la vio, pero digamos, sin ser mencionada mucho, les puede servir como un disparador. Hay muchas películas, ¿no? Yo la vi hace poco, por eso la traje a colación. Bueno, Monique, no sé si vos querés leer algo, yo quería mostrar o leer preguntas. El tema del lenguaje nos interesaba bastante, si podés mencionarlo, nos gustaría. Bueno, miren, vamos a hacer esto. Total, si hay preguntas, yo en 10 minutos por lo menos hago una introducción. Lo voy a compartir desde acá, compartir, y por ahí este PowerPoint les puedo mandar algo, se los comparto. Yo lo que les decía, porque alguien me preguntaba, es que ahí les dejé como posibilidad muchas de estas diapositivas y escritos teóricos y que amplían la idea. Bueno, yo lo tengo formateado en un escrito que, bueno, tiene la idea de ser un libro al respecto, y que quien lo quiera, bueno, me puede escribir. Pero en el caso de esto, como lo vamos a ver un poquito rápido, después les envío un extracto. Miren, el lenguaje remite siempre a la expresión de una lengua o un idioma. La lengua y el idioma actúan como sinonimia. Aquí tal vez haya alguna profesora o profesor de letras y lo puede explicar mejor que yo. Y el lenguaje a la expresión propia de esa lengua, con algunas reglas sintácticas, gramaticales, semánticas, que establecen la forma del uso de la lengua. Por lo tanto, cuando yo hablo de lenguaje, hablo de otras funciones complementarias a esta que acabo de decir, que tiene que ver con lo pragmático y con lo retórico. Cuando yo hablo de lo pragmático, hablo del sentido del lenguaje. Por eso cuando alguien nos dice, no puedes usar la E, no, en realidad
desde el punto de vista sintáctico y gramatical, la Real Academia no me lo permite, pero desde el punto de vista pragmático y mucho más retórico, que es la intencionalidad que yo estoy teniendo en este momento con ustedes, que en el discurso y en el poco tiempo que me queda sea lo más claro posible y tratar de persuadir a ustedes de que esto es importante, no de convencerlas, pero por lo menos decir, bueno, no va a quedar pensando en lo que dijo este hombre, o es un desastre, voy a buscar a ver hasta dónde se puede avanzar al respecto. Esta definición, que es de una autora española, dice específicamente que está invisibilizado dentro del lenguaje, que es la expresión de la lengua en el español, uno de los géneros. Y no habla del género gramatical. Por eso cuando los lingüistas muy ortodoxos dicen no me rompas la lengua porque hay reglas gramaticales, yo no te quiero romper la lengua. Lo que quiero es, con estas otras dos funciones, fundamentalmente la pragmática, que es el sentido del lenguaje, y la retórica, que tiene que ver con la impostación, la forma y la profundización del discurso hacia quien quiero darle importancia. Y aquí hay ejemplos claros, ¿no? Cuando se subordina en la lengua española y cómo se equipararía, voy a ir dando ejemplos para que quede claro, que no son míos, los extracté de algunos autores. Algunas de estas frases ya no existen, pero señor González y familia, ¿sí? El señor presidente de la nación y su pareja y su mujer, ¿no? Esto de su, en cualquier presidente, ¿no? No habla solamente de nuestro país. Es decir, y que en la situación inversa, si la presidenta, que el tema presidenta, el género gramatical de la RAE femenino está permitido, búsquenlo, como también está permitido, si queremos adherir fervientemente a la RAE, psicopedagoga, el gramatical femenino está aceptado desde hace 10 años, por eso si quieren úsenlo, no, yo no obligo a nadie, pero me parece que si yo fuera mujer y soy psicopedagogo, la psicopedagogo, en realidad no sería correcto ni desde la RAE, soy la psicopedagoga. Si avanzo un poquito, fíjense, las funciones, en lo sociolingüístico, las funciones de la lengua, lo que me marca es lo fonológico, lo semántico, morfológico, sintáctico. Pero si bien está por fuera de esas 4 patas básicas, una de las funciones del lenguaje, partiendo de la lengua, que está en el círculo más grande, es el sentido del lenguaje. ¿Para qué lo uso yo? ¿Y de qué manera intento interactuar en este caso, con las personas que están escuchando? Hubo cambios respecto a la lengua, no hablamos el castizo, no hablamos el español castizo de San Quijote, ¿no? De Don Quijote, perdón, San Quijote, disculpe, de Don Quijote. No hablamos de Don Quijote en la misma lengua, en ese sentido castizo. De hecho, la expresión propia de la lengua no es la misma en España que aquí. No es la misma aquí que en algunos otros lugares de Latinoamérica. La forma de expresar en Chile no se dice novio novia, se dice pololo polola. Y uno dice, pero eso no está en el español y no está en la RAE. Bueno, pero yo no lo puedo invalidar. Ahí hay un sentido pragmático del lenguaje. Está claro lo que implica para la población. ¿Qué nos permite el lenguaje en general? Dialogar a través de lo verbal, de lo escrito, de lo simbólico, fotografías, símbolos como tal expresivos. ¿Qué implica que yo entre a una escuela pública y en una rectoría de un colegio, estoy contando cosas que me pasaron, ¿no? De un colegio público encuentre un símbolo religioso, ¿no? En este caso había una cruz, ¿no? Un crucifijo. Entonces cuando yo le pregunté a la rectora, pero es la entrada de la rectoría de un colegio público, esto, digamos, ¿a qué remite? No, lo que pasa es que yo soy católica, y el resto, y no, el resto es cada uno en lo que quiere, y bueno, pero y entonces, bueno, pero es mi oficina. Bueno, sí, más o menos, digamos, ¿no? Pero, por ejemplo, para mí, a mí, tal vez yo haya sido el equivocado, fue un impacto sustancial, ¿no? Porque yo no remito a ninguna religión y de alguna manera delimitaba qué era lo que podía pasar ahí adentro. No digo ni bueno ni malo, pero sí que quien estaba adentro tenía, respecto a lo simbólico, un posicionamiento. Francisco, en nuestro centro de salud, en el hall pusieron una virgen. Y la verdad, eso lo hizo una jefa del centro de salud que le gustó que le donaron la Virgen y ella le pareció bien. Pero la verdad es que a muchos de nosotros no nos resulta, no nos sentimos incluidos y nadie nos preguntó, nadie nada.
Pero bueno, son la verdad abusos de poder, son pequeños abusos de poder, me parece a mí. Claro, eso por dar un ejemplo que en religioso, pero como yo dije, en las publicidades, en la propaganda, estas caricaturas de Sendra, es decir, en la vía pública respecto a las propagandas que se hacen con imágenes muchas más del género femenino que masculino, de todo tipo, ¿no? No Pero digo perdón, de... perdón Francisco, y yo no estoy de acuerdo para nada, digamos, con que las escuelas públicas condicionen, digamos, ningún pensamiento. Pero me parece que de la época que hablamos nosotros, al menos, yo voy a cumplir 60 años, tiene que ver con lo que la Constitución dice respecto de la religión de la República y de las instituciones que representen ese sistema. No sé si Pero todas las las escuelas cruces, son porque todos los laicas, hospitales públicos también la tienen, y en las Claro, los escuelas son hospitales, laicas, y los claro, son hospitales laicas. también, y los claro, centros de salud también. no, pero Sí, está bien, exacto. Cristina, porque en realidad esto es un poco... No sé si es tan eh, personalista, no, no, digamos. Vos entras está, al Hospital Piñero, que hace 38 años que estoy, y hay cruces en todos lados, digamos, y sin claro, embargo, viene con los esa historia médicos, que además es una mala, no te lo digo yo, lo dicen juristas constitucionales, es una mala interpretación de la Constitución, porque al decir que uno puede sostiene ser, un culto, lo puede sostener desde el punto de vista económico, pero no que no somos la República Islámica de Irán nosotros, por ejemplo. no, no, Que sí, no, en Irán el Es gobierno la está religión oficial, por punto. Es debajo de la religión religión, oficial. ¿no? Por eso que en la Argentina algunos constitucionalistas dicen que la interpretación es que el Estado está bien, sostiene, paga educación privada, puede dar bonificaciones, becas, pero que digamos cada persona, porque también el artículo 14 viste lo dice, está en sí, total libertad de por ejercer el culto. supuesto. Pero está bien, lo que vos decís es Digo, correcto estoy tratando de históricamente, explicar el ¿no? contexto, porque si Sí, no sí, sí. trasladamos un contexto de hace 60 años, cuando se pensó esto, lo trasladamos como explicación al 2021, y yo ya creo que eso ya pasó, digamos, en las escuelas uno entra o donde sea y ves un símbolo, pero la verdad que lo que importa es lo que sucede ahí adentro, ¿no? O al menos para mí, digamos, no, nunca Sí, fue sí. determinante. Está bien, de todas formas, yo por lo menos lo que me pasó a mí fue hace 2 años atrás, no hace mucho, pero de todas No, maneras puede ser que también, muchas lo haya, puede ser, sí. bueno, miren, yo acá voy a tratar de avanzar un poquito con algunas herramientas que se pueden usar usando el idioma, la lengua, en el lenguaje español, sin pelearnos con la RAE. Pero antes de eso, fíjense, esto es lo que se llama dualismos lingüísticos. Cómo se usan palabras, acá no estoy hablando de la A, la O, la E, pero como el concepto, fíjense, palabras como zorro, zorra, el masculino y el femenino, o perro, perra, aventurero. Algunos dirán, pero esto no existe ya. Sí, todavía existe, ¿no? Eso de remitirse a hombre de la calle, mujer de la calle, hombre de la vida, mujer de la vida. Y estos dualismos, lo que significa la misma palabra con distintos géneros para uno y para otro, la connotación y sobre todo lo peyorativo sigue existiendo bastante y es otra forma de abordar el lenguaje no sexista, o sea, sería puntualmente con el sentido de las palabras. ¿De dónde parte el lenguaje sexista? Parte obviamente de los prejuicios que son la base de los estereotipos. Si yo defino, escuchen bien esto, 14ª edición de la Real Academia Española hasta el año 2017. Mujer, 2 puntos, sinónimo de hombre, barra, congenitalidad y órganos sexuales distinto al hombre, barra, sexo débil. Sexo débil. Edición 17, Real Academia Española hasta el año 2014, búsquenlo. Remitía a que las mujeres, el sinónimo de mujer era sexo débil. O no está en la última edición, ya no está. Es decir, que esa palabra, que obviamente pasividad, lo que tenía que ver con inactividad, con sumisión, era una forma de expresar y que también tenía que ver con lo sociohistórico. Sin embargo, no desde lo cultural se podía justificar el uso de esa manera concretamente, en este caso, de un género. Siempre el género se subordina a esta cuestión de dejar en una categoría menor lo que tiene que ver con, dentro del binarismo del género femenino, porque usa el hegemónico hombre. Antes de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, yo les dije que antes de 1947
había una Declaración Universal de los Derechos del Hombre, que vienen desde la Revolución Francesa. También hay que hacer una cuestión sociohistórica y ubicarlo en el lugar, pero sin embargo ya había mujeres a principios del siglo XIX, no XX, mediados del siglo XIX, que ya remitían que no era solo que dijera hombre, sino que las mujeres no podían votar. Ustedes saben que hasta principios del siglo XX, por lo menos con el movimiento sufragista en Gran Bretaña y luego en la Argentina, a partir de la aprobación de la ley en 1947, había un género que no podía emitir el voto. Si no podía emitir el voto, tampoco podían ser candidatas a ocupar cargos electivos. Bueno, esto que remitía a una Declaración Universal de los Derechos del Hombre, en la práctica se concretizaba. No era solo que dijera hombre y algunos lo justificaban, no, pero es un genérico que dentro del mismo están las mujeres, ¿no? Este es otro ejemplo. Ahí, al final, ahí abajo está esto de los derechos del hombre, ¿no? Pero bueno, el hablar de científicos en términos genéricos que también incluiría. Y voy a avanzar un poquito para llegar, esto después si quieren se los envío, a cómo la perspectiva de género les puede servir para tratar de alguna manera de incluir no solo a las mujeres, sino al tema de la diversidad sexual. Un poquito de esto hemos hablado. Y que dentro de esto está el lenguaje inclusivo con la letra E como una vocal abierta, intermedia, y partiendo de cuáles fueron las primeras propuestas. La primera propuesta de cambio para lograr una inclusión de las personas no binarias fue esta. Más que no binarias, no sexista en términos de binarismo. Entonces todos y todas, amigos y amigas, ellos y ellas, padres y madres, y por ahí usando la arroba o la X, que la Real Academia en eso, bueno, tiene razones. ¿Cómo hago para leer una arroba o una X dentro, como en este caso, ¿no? Tot XS, amic XS. En realidad, si yo sigo lo sintáctico y lo semántico, me va a costar. Por eso que el lenguaje inclusivo buscó en un principio colocar la X o el arroba para incluir no solo a lo binario, sino a lo que estaba por afuera. Y ahí es donde aparece la letra E, que no es novedosa acá, por lo menos, acá digo, en Argentina sí, pero en España prácticamente desde fines del 2009, 2008, ya algunos académicos habían empezado a plantear el debate respecto a esta posibilidad, que es real, que no se debe imponer, que no es de fácil uso, que yo entiendo también que hay gente que dice, bueno, pero cuando vos enseñás en lenguaje y en personas que tienen dificultades específicas del aprendizaje, concretamente de lectoescritura, específicamente dislexia, más concretamente en discalculia, en matemática, vos ya le cambiás una E y puede significar un montón de cosas. Como usar la X también, que bueno, yo soy profe de matemática y siempre digo, la X, si yo uso la X, que algunos la usan en la operación matemática multiplicación, y el símbolo matemático es un punto, la X es una incógnita en matemáticas, sirve en las ecuaciones. Cuando yo explico ecuaciones, también se me complejiza. Fíjense, en el lenguaje matemático se complejiza, no esto de la sexualidad. Cuando yo cambio un símbolo que estaba, digamos, por convención aprobado para otra cosa. Por eso que la dificultad y alguna posibilidad para no usar la X, no usarle la arroba, y a quien se le dificulta la E, sería, es una estrategia, el cambio de sintaxis, ¿no? Los funcionarios más honestos obtendrán beneficios. La honestidad de quienes ejercen la función pública será reconocida. Y ahí no estamos hablando, porque habitualmente en el español nosotros siempre remitimos al género gramatical. Es más, en algunas regiones del país se dice, ¿viste a la Paula? ¿Viste a el Francisco? ¿Cómo anda el Pablito? ¿No? Remitimos inmediatamente al género. Es como que el género gramatical reafirma el nombre que vamos a dar después para la identificación de la sexualidad, porque de última no se busca otra cosa. Otro es el impersonal, es otra herramienta gramatical. Por ejemplo, si yo digo, el titular de la cuenta bancaria del Banco de Río Negro es la señora tal, y al principio estoy poniendo el titular de la cuenta, es la señora, entonces cambiar por titular de la cuenta, sacar el pronombre, o en ese caso el artículo. El que suscribe la presente acta tal persona. Los firmantes firman el presente acuerdo,
cuando llegaron a la reunión, nos encontrábamos presentes 20 personas. Ahora que estamos terminando, somos 50 personas. Esto que es otra estrategia también, que habla un poco de los gentilicios en algunos casos, ¿no? Como es el caso, el primero de los mexicanos, la población mexicana, en el caso de la política de una función pública, la clase política, el interesado, las personas interesadas. Este lenguaje que se puede usar y que respeta lo gramatical, lo sintáctico, lo semántico y toda la regla y fonética que pone la RAE, se puede empezar a usar en documentos, en legajos, en historias, en alguna anamnesis. Acá hay otra estrategia, por ejemplo, los abstractos, cuando yo digo los jefes, los coordinadores, los griegos, siempre hablar de una instancia más general, que englobe mucho más, ¿no? En lugar de los jefes, la jefatura, que estoy hablando de una organización, aunque estoy usando ahí un artículo, pero no es un pronombre personal, porque estoy hablando de una organización, de una coordinación. En la situación de abajo dice los griegos, la antigua Grecia. Estoy hablando de una etapa histórica. Estos usos, vuelvo a repetir, como este de los genéricos y colectivos, bueno, acá aparece algo de los ciudadanos, la ciudadanía, la población, son pequeñas herramientas que sirven para trabajar en lo escrito y oral, pero que vuelvo a repetir antes de cerrar, por el poco tiempito que nos queda, poco tiempo, que el lenguaje no sexista no remite solo a la lectoescritura, sino que también a todo lo que tiene que ver con lo simbólico, con lo que hablamos de la publicidad, con el dualismo en las palabras, como la uso para un género o para otro. Y les dejo como inquietud, yo les envié creo el segundo, recomendaciones para un uso no sexista del lenguaje de la UNESCO. Es un documento, la UNESCO es un organismo dentro de la ONU, y este documento, aunque les resulte, a mí también me resultó muy, muy llamativo, yo lo encontré hace más o menos unos 10 años, pero 10 años atrás era 2011, y ese documento es del año 1996, donde no habla del español, no dice que en el español, se refiere a que en las distintas lenguas e idiomas, el uso del lenguaje, por eso fíjense la palabra, usa lenguaje, en el uso del lenguaje debe tender a ser no sexista, para lo cual, y bueno, y da alguna de estas indicaciones que yo les nombré. Y les recomiendo, si les interesa el primero, que lo pueden googlear, que es un manual de lenguaje no sexista de un movimiento colectivo feminista, Las Segovias, que creo que es de ahí, de Ciudad de Buenos Aires, yo lo compré en Córdoba, que también toma algunos principios de ese documento de la UNESCO. Pero si les interesa profundizar, el tercero es el H es de honorable, lo puse como figura, Honorable Cámara de Diputados de la Nación, que en el 2015 aprobó una guía para, en los instrumentos legales, en los proyectos, anteproyectos de ley, usar un lenguaje y toma como base lo de la UNESCO. Y por último, esto es todo de Argentina, bueno, la UNESCO no, pero Argentina obviamente está incluido, y el último es de la Defensoría del Público, que es para periodistas, cómo usar un lenguaje no sexista en los medios de comunicación. Si les interesa mucho más profundizar en esto, me escriben, yo tengo, no les quiero mentir, pero más de tener otros 10 documentos más que son de universidades, esto es lo interesante, de España, ¿no? Porque bueno, de ahí viene el origen de nuestra lengua, que son de universidades españolas que trabajan el lenguaje no sexista y que más o menos los principios básicos son los que, bueno, yo en poco tiempo compartí. Gracias, Francisco. Retomo algunas cosas del chat. Oscar, el profesor Amaya, ponía la naturalización, es encubridora de un sistema de poder. Por otro lado, varias personas piden el PowerPoint de lenguaje inclusivo, que les interesaría. Y bueno, y abrimos por ahí para preguntas o dudas que quieran compartir con Francisco y con todos y todas. Tenemos a... Si quieren leer, si hay algo, Monique, y querés leer, si no, igual mientras salgo de acá para poner... Claro, podemos sacar la pantalla, ahí está. Bueno, si alguien tiene alguna duda, pregunta, un comentario respecto de la exposición de Francisco,
recorriste varios temas muy interesantes, así que nada, que tenemos unos 5 minutos para poder intercambiar. Una reflexión simplemente breve de los ejemplos que acaba de darnos Francisco, que están revolviendo directamente la estructura del enunciado, ¿no? Es decir, a mí me llama la atención la resistencia con el uso de la E como inclusiva, y los ejemplos que acaba de dar Francisco están torciendo la raíz misma sintáctica del enunciado. Eso me parece inclusive más revulsivo, ¿no? Y eso no parece despertar tantas resistencias. Y son ejemplos muy potentes, ¿no? Realmente habría que ponerlos en remeras, ¿no? Ir por la calle mostrando que la sintaxis está revuelta en su misma raíz, no lo semántico, lo pragmático, ¿no? Entonces, qué interesante poder trabajar en cátedras, en aulas, ¿no? En todas partes, la comprensión de que la sintaxis es la raíz donde surgen las cuestiones, ¿no? Y sin embargo, parecería que se condensa en esta maldita vocal E, y estos ejemplos para mí son más revolucionarios. No digo que no hay que usar la E, digo que me parece que tiene mucho que ver con la raíz, con la misma raíz nuestra de la estructura de la lengua. Bueno, sí, es eso, Oscar, un poco. Te agradezco la intervención porque, como vos bien expresabas, es mucho más profundo. Yo aclaro que todas esas estrategias gramaticales las fui chequeando de distintos lugares, no son mías, y que inclusive están referenciadas en algunos de esos documentos, si los leen, sobre todo el de la UNESCO. Y bueno, por ahí justamente, fíjense, un documento de la UNESCO internacional y que no ha sido dado a conocer, debería haber sido dado a conocer por el Ministerio de Educación, ya en el 96, 1996, hace bastante tiempo, mucho antes que la ley de identidad de género, que la ley ESI, que la ley de matrimonio igualitario. Y de alguna manera también, insisto respecto al lenguaje no sexista, que todo lenguaje, lo dije al principio de la charla, cuando yo tomo una palabra y la defino como un concepto, delimito la realidad. Por lo tanto, la posibilidad de usar un lenguaje que incluya particularmente a las subjetividades que son las personas. Porque cuando alguien peyorativamente me dice, bueno, pero si vos me decís le personas, yo te voy a decir le mesa, le mese. Y en realidad no estamos hablando ahí de subjetividad, de personas, estamos hablando de objetos. Esto hay que aclararlo, porque ahí sí hay un sentido no solo peyorativo, sino de burla directamente, ¿no? O le perre, le perro, no, porque no hay subjetividad ahí. Eso hay que cortarlo directamente, pero como bien decía Oscar, lo expresó mucho más amplio y mejor, es yo siempre intento abrir el juego o la discusión o la expresión del conocer desde este lugar. Inclusive desde la publicidad, que uno no se da cuenta que la publicidad también es un lenguaje violento. Desde una caricatura, que parece que es para reírse, y que de entrada hasta uno puede tener la intención de reírse porque es sano, y en realidad es violento totalmente, ¿no? Ahí Bueno, Alejandra pidió la palabra. Alejandra, me parece Marisol. bueno. Hola, buen día. Buen A día. mí me queda resonando este tema por lo siguiente. Si yo, por ejemplo, quiero decir los trabajadores y las trabajadoras del campo, tiene un sentido y una connotación hacia el sujeto, ¿verdad? Y si yo digo quienes trabajan en el campo, siento que se corre cierta intencionalidad de dar visibilidad o dejar en un lugar predominante a los trabajadores y las trabajadoras. Me hace un poco, coincido con el lenguaje no sexista, pero tengo como ciertas preguntas todavía si en este juego de acomodar la sintaxis no vamos perdiendo algo también. Bueno, lo que vos decís, por supuesto, todo es para debate. Yo te sumaría algo que pueda ayudar a eso. En lugar de decir los y las que trabajan en el campo, todas y todos, o quiénes, vos dijiste quiénes, uno podría decir las personas que desarrollan alguna actividad laboral en el campo. Y el concepto de persona
Por eso yo siempre me remito al concepto de persona como tal, implica una cuestión de ser humano, de subjetividades y demás. Pero también yo usaría ahí el todes, ¿viste? Como decía Oscar, a mí no me invalida el expresarlo, lo uso, a veces sí, a veces no lo impongo. A las alumnas, estudiantes de la universidad donde dicto clase, la primera pregunta que le hago en el año con una encuesta es cómo desean que sean nombradas, con qué pronombre y si es su nombre o es un apodo. Me parece que es una pregunta que uno lo debiera hacer. No sé si hay figura, ahí se ve en la pantallita, Francisco Jesús Sevilla, y está entre paréntesis él. Ahí el pronombre aparece como él, como un ejemplo, ¿no? Si bien, como yo les dije anteriormente, yo descreo del binarismo, pero era un ejercicio que nos hicieron hacer en una charla de esta Asociación Civil Nueva Crianza, que era de qué manera quieren que se nomine a alguien, porque por ejemplo, si yo leo algunos nombres que aquí tienen iniciales, ya la primera pregunta que me entra, ¿cómo le digo? ¿Él o la? ¿No? Empieza esa duda. Y en realidad yo debiera nombrar como el apellido, el nombre que figura, sin remitir al pronombre. Pero está todo en discusión, no sé quién, no recuerdo la persona que habló anteriormente, pero por supuesto, no es sencilla, por eso fíjate que se empezó con la propuesta del arroba, de la X, del todos, todas, y sin embargo se está avanzando y el cambio indudablemente se dará con el tiempo, y la Real Academia, que es la que regula, pero más que regula, es la que dice qué es lo prohibido y lo permitido. No sé si apareció ahora el término algo de COVID, de los que están en contra del COVID, un término en la Real Academia, ¿no? Y que no lo incluyeron todavía en el diccionario, pero está como propuesta. Y fíjense que aparecen palabras que inclusive son de otra lengua, tienen otra raíz etimológica, y forman parte de nuestra lengua, ¿no? Como software, hardware, ¿sí? La propia palabra espagueti, que nosotros la usamos, que es del tiene una raíz latina, sin embargo, no es propia de la lengua española. Entonces, acá lo que toca es otras cuestiones, como dijo recién la colega. Francisco, me parece interesante lo que decís, la intervención de la persona, ahora se me cambiaron las pantallitas, creo que Alejandra era, porque decir las personas que trabajan en el campo, y no decir las trabajadoras y los trabajadores, las personas que trabajan en el campo también son terratenientes, latifundistas, capataces. Quizás lo que dice Alejandra es, en vez de decir los trabajadores, decir, como dijo ella, las trabajadoras y los trabajadores del campo, para diferenciar explotados y explotadores, digamos. La idea es no decir los trabajadores, pero me parece que las trabajadoras y los trabajadores, para nombrar un sujeto histórico, en este caso, en el ejemplo de Ale, me parece que está bueno, y reemplazar quienes trabajan en el campo, es verdad, diluye políticamente un sujeto. En ese sentido, yo sacaría a los trabajadores y pondría, como dice Alejandra, las trabajadoras y los trabajadores del campo, por ejemplo, ¿no? Lo que creo, para ir cerrando, ¿sí? Que del mismo modo que veníamos hablando, acá una compañera, Claudia Romanelli, pone, el lenguaje inclusivo opera en el interjuego de lo instituido y lo instituyente. De algún modo me parece que esto, digamos, esta discusión se da al interior de los debates actuales respecto de juegos de poder que quedan soslayados. Entonces se ponen sobre la mesa, obviamente con todas las contradicciones y con todas las dudas y con todas las preguntas que se nos generan, ¿no? Pero creo que eso tiene que ver con lo instituido, lo instituyente y los juegos de poder, y por eso es tan conmovedor en un caso, ¿no? Y que va, como decía Oscar, a la raíz que es la lengua. Perdón, tenemos que ir cerrando, no sé si queda algo más por decir, así vamos cerrando. Me parece No que sé si... Araceli quería hacer un comentario, ahí había levantado la mano y ya después cerramos. Bueno, buen día. Realmente estos últimos comentarios que hicieron tanto Andrea como Oscar tenían que ver con lo que yo iba a comentar. Cada una de las filminas que vimos hoy, me parece que estamos todos como que nos fueron removiendo y nos hicieron pensar en diferentes situaciones que quizás, como la mayoría somos mujeres, hemos vivido.
yo en particular, este es el primer curso que tomo que tenga que ver con la perspectiva de género, no sin que esto no me hubiera interesado antes, porque bueno, como mujer he vivido todo esto de lo que se estuvo hablando hoy, así que realmente, bueno, más allá del comentario acerca del poder que el lenguaje significa, las relaciones políticas, me voy con muchísimas inquietudes, calculo que como el resto de los participantes. Bueno, bueno, te agradezco, Araceli. Yo simplemente, porque van a cerrar, les agradezco mucho. Cualquier cosa, bueno, ahí están los correos. Si no alcanzaron a copiarnos, no quiero volver a la filmina porque se nos va a ir el tiempo, o le escriben ahí a Monique, al equipo que organizó el curso. Seguramente las personas que vienen a posterior en otras exposiciones de este curso van desde enfoques complementarios, seguramente van a abordar más específicamente algunos de los temas que fuimos viendo desde el primer encuentro. Pero bueno, ningún mensaje en particular, simplemente agradecerles el tiempo de ustedes, el respeto, la escucha, y también sepan disculpar si bueno, no contesté algo bien o no lo expliqué bien, pero bueno, el tiempo es acotado. Muchas gracias. Muchas gracias, mirá el chat, Francisco, que te está agradeciendo todo el mundo. Y de paso nos Ahí está. enteramos que te dicen Paqui. Bueno. Me dicen Paqui, fíjate, Paqui por Francisco, por Paco Pancho, Sí, ¿no? ya sé, Paquito, ya sé. ahora Paqui. Sí, nadie me conoce por Francisco, pero bueno. Hay alguien, Carla Barria nos desasnó que te dice Paqui. Bueno, entonces gracias, Paqui. Bueno, muchas gracias a todos y todas. Nos encontramos en 2 semanas en encontramos la pronto. próxima clase. Sí, vamos a estar mandando algún material más por correo. Bueno, gracias.